Od, letras israelíes, con Ana Bejarano. Seguro que están impacientes por escuchar lo que nos quiere enseñar hoy Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, Raquel. Bueno, no es para tanto. Sí, es para eso y mucho más. Además, hoy nos referimos a un libro de esos imprescindibles, El hombre perro, de un autor que merecería ser aún más conocido, Yoram Kaniuk. Sí, como siempre tienes razón, Yoram Kaniuk es un gran autor y aquí es bastante desconocido, aunque bueno, hay 3 obras traducidas y gracias a Raquel García, 2 de ellas, que es la traductora de la obra que vamos a hablar hoy, que tradujo, como siempre, pues maravillosamente bien, que es El hombre perro, del que hablamos hoy. Y es cierto que es una pena que, bueno, hacemos lo que podemos los traductores y es la manera de que tengan proyección fuera, pero Yoram Kaniuk sí, en realidad es uno de los grandes autores de Israel. Y en este caso se introduce o nos introduce en la visión de los israelíes frente al Holocausto, al menos su propia visión. Sí, esta novela en hebreo, la versión hebrea es de 1969 y como otros tantos artistas, grandes artistas, pues Yoram Kaniuk fue un adelantado a su tiempo y el público no lo siguió en su momento. Fue un libro que no tuvo éxito en su momento en Israel. A la gente no le gustó el tratamiento que él hacía del Holocausto y luego fue redescubierto ya en los años 80, como ha pasado con tantos otros autores. Cuando eres un innovador y un vanguardista, pues lo pagas. Y después sí que ha sido una novela que ha sido amplísimamente traducida. Se ha traducido a 60 idiomas y es una de las obras ahora fundamentales de la literatura hebrea contemporánea. Pero hace un tratamiento del Holocausto dentro de lo que es lo grotesco y lo absurdo, que fue considerado como irreverente incluso en su momento. Y luego hay autores como Edgar Keret, que tiene un cuento maravilloso, Las zapatillas de deporte, sobre Holocausto, que no se podría entender sin esta novela de Yoram Kaniuk, o el mismo David Grossman, que ha escrito también sobre Holocausto, nacido en Israel, que tampoco sufrió el Holocausto, como Yoram Kaniuk, también es nacido ya en Tel Aviv. Es gente que escribe como sobre el Holocausto sin haberlo padecido, pero David Grossman también reconoce siempre que ha bebido mucho de las fuentes de Yoram Kaniuk. Y bueno, sí, es un tratamiento muy especial que él hace del Holocausto, que ahora estamos más acostumbrados, pero en su momento fue un shock para la sociedad israelí, ya que en realidad pinta un Israel como de manicomio, ¿no? Como las almas en realidad de los supervivientes quedaron en Europa. Y Israel recogió unos cuerpos masacrados, convirtiéndose como en un gran manicomio. Esto sería muy grosso modo el resumen de la novela. Si te parece, hacemos una pausa cortita, no se preocupen, y volvemos para hablar del hombre perro. Ana, ¿qué más podemos contar sobre Yoram Kaniuk? Nos lo has presentado como un precursor en este tema, pero por ejemplo cuando hablábamos con Raquel García Lozano de su libro 1948, maravilloso, su literatura era diferente, ¿no?, a la que presenta aquí en El hombre perro. Sí, porque él es un autor nacido en Tel Aviv en 1930 y muere en 2013. Como nacido allí, tiene una visión del Holocausto que muchas veces no se habla suficientemente de ello, como la población que vivía en la Palestina pre-Estado de Israel se sintieron en parte culpables de no haber quizá ayudado lo suficiente. Esto lleva a que él durante 2 años trabaja en un barco que lleva supervivientes del Holocausto a Israel. Antes él había luchado en la guerra del 48, mira que es nacido en el 30, o sea que en el 48-47 se enrola con 17 años, es herido
Y bueno, es uno de los autores, como tantos otros, que lucha por el Estado de Israel, y luego veremos cómo muchas veces desde fuera no se entiende luego la gran crítica que hacen del Estado de Israel, pero como siempre decimos, es la gente que sostiene el Estado. Él luego trabajó, ya digo, en un barco que llevaba supervivientes del Holocausto a Israel, y ahí esta novela se nutre de sus vivencias. Él conocía muy bien a los supervivientes, ya que estuvo 2 años tratándolos y llevándolos a, a la Palestina preestatal y luego a lo que es el Estado de Israel. Por otra parte, él pertenece, como hemos dicho también tantas veces, es blanco, sus padres son originarios de Odessa y de Galicia, pertenece a esta inteligencia. Su padre fue el primer director del Museo de Israel y su madre era profesora de instituto. Después de, bueno, su biografía está muy ligada porque tiene muchísimos rasgos autobiográficos su obra. Después de trabajar en este barco, él queda horrorizado de lo que ha visto de los supervivientes del Holocausto, y entonces necesita marcharse al extranjero y se marcha a París, y luego ya recala en Nueva York, donde estuvo 10 años, y ahí tiene una vida interesantísima, porque trabajaba fregando los platos en un club nocturno en el que él dice que era el único blanco. Eran todos negros, y era donde cantaba Billie Holiday. Wow. Sí, es íntimo amigo de Billie Holiday, eso lo cuenta él en varias entrevistas. Incluso ella le compuso para él unos blues que se llaman Joe's Blues, porque como él se llamaba Yoram y era un nombre completamente desconocido de Nueva York de esos años, pues decidieron llamarlo Joe. Y ella le escribe unos blues, o sea que se trata con Miles Davis allí, con Billie Holiday, que eran íntimos. Bueno, tiene una vida impresionante. Allí se casa con una bailarina cristiana, de la que se divorcia a los 5 años. Bueno, su biografía es apasionante. Yo no sé si alguien la escribirá algún día, pero claro, todo eso, algunos de los supervivientes luego, como no están bien, pues se hacen pasar por Mike Davis, y claro, él tiene mucho de dónde sacar porque los ha conocido a todos estos personajes personalmente. Aparte, él es pintor, es periodista, escribe ficción, no ficción, y como todo autor israelí escribe también literatura infantil y juvenil. Y luego quizá también resaltar que Susan Sontag dijo que, leyendo traducciones, ella había descubierto sobre todo a 3 autores que la apasionaron siempre, que fueron Gabriel García Márquez, Peter Handke, y el tercero fue Yoram Kaniuk. Y vamos, que es un autor muy desconocido aquí en España, tú tienes razón, pero fabuloso. Y bueno, eso quizás sería un poco el resumen. Luego quizá también, antes de morir él, un par de años antes, consiguió que el Ministerio del Interior de Israel le borrara la religión, que lo pusieran como persona que no tenía religión, cosa que en Israel es bastante difícil si eres judío. Porque sí, le decían, bueno, si usted no es judío y nos quiere decir otra religión, se lo ponemos en la casilla. Y él decía, no quiero nada, porque él luego se volvió a casar con una mujer no judía, que fue la madre de sus hijos, y él ya tiene nietos en Israel. Y él estaba muy molesto porque, al no ser su mujer judía, Miranda, que es una cristiana norteamericana, sus hijos no son judíos, y su nieto, Omri, el único nieto que tiene, tampoco fue inscrito como judío, no pudo ser inscrito como judío. Entonces él siempre decía, si él no lo es, yo tampoco. Es decir, que, y volvemos a sus orígenes. Por otro lado, él fue herido en la Guerra de la Independencia. Y a veces luego a estos autores se les ve como antisionistas cuando no lo son en absoluto. Lo que son es críticos con la situación de su país, que es otra cosa muy diferente. Y luego quizá también resaltar que, referente al libro del que vamos a hablar ahora, hicieron una película que yo creo que está muy muy bien. A mí personalmente me ha gustado muchísimo esta película, ya la he visto varias veces, y ahora para hablar contigo la vi ayer de nuevo en Gracias. YouTube. En YouTube, que está además doblada al castellano. Yo la había visto en inglés, está hecha en inglés. Y el guionista es Paul Schrader, que es el guionista de Taxi Driver, de Toro Salvaje, de American Gigolo. Es una película muy buena de 2008 que se titula Adam resucitado, el perro de los nazis, y bueno, la recomendamos también a nuestros oyentes porque está libre en YouTube y está doblada al español, y está muy bien para verla. Es una reelaboración de la novela que está muy bien. Siempre después de leer el libro. Sí. Porque si no,
Se van a Sí, decepcionar. sí, no, es que Sí, además no tiene nada que ver, nada claro, que en ver. Mm, una hora y 40 minutos de película, este es un libro muy denso, largo y que se lee muy bien por otro lado, porque tiene sí. unos personajes inolvidables. Les pondremos el enlace porque también dedicamos un programa, si no me equivoco, con Ah, qué Concha bueno. Díaz Berzosa a esta película. Y ahora, si les parece, tengan un poquito de paciencia, nada, unos segundos, porque volvemos para hablar ya de Alan Stein, que es el protagonista del hombre perro y de esta novela. Alan Stein fue uno de los payasos más populares de Alemania durante los años 30. De ahí parte la idea del hombre perro, Ana. Sí, bueno, estamos ya en la época final del nazismo, cuando ya comienza la maquinaria a matar masivamente. Y entonces, como tú dices, este payaso y monologuista Adam Stein, que era famosísimo en Berlín, pues va a parar como judío que es, aunque él se horroriza y dice: "Pero yo soy humorista, no soy político", pero bueno, lo detienen y lo llevan a un campo de concentración. Eh, y ahí, bueno, de concentración, no, ¿cómo se llaman donde los mataban? De Ay, exterminio. perdón, de Ujú. exterminio, exactamente. Pero ahí lo reconoce el comandante Klein, que había asistido a sus actuaciones en Berlín, lo reconoce y entonces le propone así en 2 minutos, pues que sea su perro y su payaso y le salva la vida. Y bueno, el entretenimiento de este señor, pues es él tiene un perro, el comandante Klein, Rex, y le hace un compañero que es Adam Klein y lo hace andar a 4 patas, lo hace comer junto con el perro. Bueno, es la deshumanización más completa. Y bueno, y dice unas frases terribles esta novela, ¿no? Como que es más fácil matar con humor que sin humor, es más fácil matar con humor y ciclón B que solo con ciclón B. Y bueno, lo que hace el personaje, su papel, el tiempo que está en este campo de exterminio, es entretener a los judíos y a los prisioneros que son llevados ya al campo de exterminio en el camino que hacían, porque bajaban de los trenes, allí bueno, ya se sabe, los catalogaban y la mayoría, el 90%, iban a las cámaras. Pero claro, era mucho más fácil llevarlos por las buenas, según dice Klein, que llevarlos por las malas. Y ese es el papel de él, del cual él difícilmente luego se recupera. Porque además, no vamos a hacer mucho spoiler, Ujú. pero su mujer y su hija pequeña pasan por este camino en el que él está divirtiendo a los que pasan. Claro, ve cómo su mujer y su hija entran en los hornos. Luego él tiene otra hija, Ruti, que con el tiempo él descubre que está viva en Israel, y también todo eso es otra historia, Ujú. pero que es una historia complicada. Sí, es horrible. Sí, Es muy dura. es muy dura Luego, y sí, después, sí, no diga, sí, sí, luego hay sí, una segunda parte sí, en la que vemos exactamente. que este personaje sobrevive, entre comillas, Sí. y nos sitúa en un hospital psiquiátrico. Exactamente, en el Instituto Zeitlin, que está en el desierto de Arad, y ahí pues él en realidad se convierte casi en un terapeuta, un instituto que recoge a supervivientes del Holocausto. Y bueno, el desfile de personajes es increíble. Lo que salva mucho este libro, que siendo como dices que es durísimo, está tratado con mucho humor. El humor es algo muy fundamental en este libro. Y luego también la culpa, porque la tragedia de esta gente, claro, fue el hecho de sobrevivir, ya lo hemos comentado también en Sí. otras ocasiones, como el hecho de sobrevivir te convierte en culpable. Si no es que te culpan los demás, te culpas tú mismo. Algo hiciste que tú pudiste sobrevivir y los demás no. Y esto es complicado, claro. El que murió, murió y queda como santificado. El que se salvó, pues es de lo que trata aquí más o menos, ¿no? ¿Cómo te salvaste? Ujú. Es algo complicado. La vergüenza de la culpa, ¿no? El haber estado allí y haber sobrevivido. Y luego también está muy bien tratado los israelíes, porque hay una enfermera que es fundamental en este instituto, que es Gina, una mujer guapísima, que es amante de Adam Stein. Ella está muy enamorada de él.
y también el estigma del Sabra de no haber estado allí, porque en realidad en la sociedad israelí, esto lo apunta y Kaniuk, el hecho de haber estado, de haber pasado el Holocausto, te estampa una especie de marchamo de calidad. Es decir, el sufrimiento como parte de la identidad judía, creo que está muy bien tratado por Kaniuk, porque parece una idea un poco perversa, pero la historia del pueblo judío siempre ha llevado el sufrimiento unido y los israelíes, al verse libres de este sufrimiento, también sufren. Se sienten culpables, lo que decías Se sienten antes. culpables. Y luego también trata sobre lo que siempre se ha hablado en el Holocausto, que es el síndrome de la indefensión aprendida. Como en realidad el hecho, como nos inculcan desde pequeños, el hecho de que somos indefensos y la gente nos lo llegamos a creer. Como nos creemos que somos indefensos, no hacemos nada. Y ahí está tratado muy bien un personaje que está también ingresado en este instituto terapéutico en el desierto, que es un muchacho que también fue perro. Y ahí conecta con Adam Stein, que fue perro de un comandante. Y entonces él se ve capaz, Adam Stein, de curar al muchacho este que lo han convertido los nazis en un perro. Y él lo ve, se da cuenta y dice, pero si la cadena está prácticamente abierta, él no se suelta de la cadena porque padece esta indefensión aprendida. Y bueno, el hecho de que todos son muertos vivientes, el hecho de que los nazis amaban más a los perros que a las propias personas. En realidad, Adam tiene el trauma de que se salvó por ser perro, no por ser persona. Cuando el comandante Klein lo convierte en perro, entonces es cuando se salva. Si él no se hubiera plegado a ser perro, no se hubiera salvado. Bueno, es una novela que es muy, muy rica, no voy a decir densa porque no es nada difícil de lectura, es muy poética, es muy lírico Yoram Kaniuk, y trata muchísimos temas. Como algunos de los que nos has comentado, esperamos que lo que nos has enseñado, vuelvo a repetir, en este programa, anime a nuestros oyentes a acercarse a este grandioso El hombre perro de Yoram Kaniuk. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros, Raquel.